Hola a todas las futuras novias. Si estás planeando tu boda, sabes que hay muchos detalles a considerar. Uno de ellos es la entrega de invitaciones. Pero, ¿quién debería ser el encargado de hacerlo? Esta es una pregunta común que surge al planificar una boda. ¿Quién debe entregar las invitaciones? En la mayoría de los casos, los novios son los que se encargan de entregar las invitaciones, ya que esto les permite asegurarse de que cada invitado reciba su invitación de manera adecuada. Sin embargo, hay situaciones en las que otras personas pueden encargarse de la entrega de las invitaciones, como familiares cercanos o amigos íntimos. ¿A qué tiempo se entregan las invitaciones de boda? La entrega de las invitaciones de boda debe hacerse con suficiente tiempo de anticipación para que los invitados puedan hacer los arreglos necesarios para asistir a la boda. Es común enviar las invitaciones de boda entre 6 y 8 semanas antes de la fecha de la boda. Vía tradicional, correo o entrega en mano. Si eliges entregar tus invitaciones de boda en mano, debes asegurarte de seguir el protocolo adecuado. Generalmente, la entrega en mano es la mejor opción para invitados locales o familiares cercanos. Para entregar las invitaciones de boda en mano, es importante llamar previamente a los invitados para programar una cita. Nuevas alternativas, online e invitaciones. Con la creciente popularidad de las tecnologías digitales, las opciones para enviar invitaciones de boda se han expandido. Una alternativa moderna son las invitaciones en línea, también conocidas como e-invites. Pros y contras de cada opción. Las invitaciones tradicionales en papel pueden ser más elegantes y sofisticadas. Sin embargo, también son más costosas y requieren un esfuerzo adicional para enviarlas por correo. Las e-invites son más accesibles, económicas y ecológicas, ya que no utilizan papel ni emisiones de carbono para el transporte. Sin embargo, algunas personas pueden considerarlas menos formales. Consideraciones para elegir una opción. Al considerar qué opción elegir, es importante tener en cuenta factores como el presupuesto, el número de invitados y el estilo de la boda. Si se desea una boda formal y elegante, las invitaciones tradicionales en papel pueden ser la mejor opción. Si se prefiere una opción más moderna y ecológica, las e-invites pueden ser una buena opción. Comparación de costos de opciones. El costo de las invitaciones de boda puede variar significativamente según la opción elegida. Las invitaciones en papel tradicionales pueden costar más debido al precio de impresión, los sobres y el envío. Las e-invites pueden ser una opción más económica, ya que no requieren gastos de envío o impresión. Decisión final: ¿qué es lo mejor para ti? La decisión final depende de tus preferencias personales y necesidades específicas. Si estás planeando una boda tradicional, las invitaciones en papel pueden ser la mejor opción. Si prefieres una boda más moderna y ecológica, las e-invites pueden ser una buena opción. ¿Cómo entregar las invitaciones de boda? Una vez que se ha seleccionado la opción de invitación adecuada, es importante considerar la forma de entregarlas. Si se han elegido las invitaciones tradicionales en papel, es apropiado entregarlas en persona o enviarlas por correo. Si se han elegido e-invites, estas se pueden enviar por correo electrónico o mediante aplicaciones de invitaciones en línea. ¿Qué decir cuando mandas una invitación? Cuando envíes una invitación, asegúrate de incluir la información necesaria, como la fecha, hora y lugar de la boda, así como cualquier información adicional relevante. También es importante incluir instrucciones claras sobre cómo confirmar la asistencia y cualquier otra información necesaria. En conclusión, la entrega de invitaciones de boda puede parecer una tarea abrumadora, pero con la planificación adecuada, puede ser un proceso sencillo y sin estrés. Al decidir quién entregará las invitaciones y cómo se entregarán, es importante tener en cuenta el protocolo tradicional y las nuevas alternativas disponibles. Cada opción tiene sus pros y contras, y es esencial sopesar cuidadosamente las consideraciones y los costos antes de tomar una decisión. Sea cual sea la opción que elijas,
Es importante tener en cuenta la etiqueta y el protocolo en la entrega de las invitaciones de boda. Al seguir estas pautas y mostrar gratitud y entusiasmo al invitar a tus seres queridos a tu gran día, puedes comenzar el proceso de planificación de tu boda de la mejor manera posible. En última instancia, elige sabiamente quién entregará tus invitaciones y cómo se entregarán. Después de todo, tus invitaciones de boda son una introducción a tu gran día y deben reflejar tu personalidad y el estilo de tu boda. Buena suerte con la planificación de tu boda y la entrega de tus invitaciones.